que nos consta que no han podido estar hoy, pues que la puedan visualizar. También estará colgadas las presentaciones que vais a tener. Son dos temas que para mí son bastante interesantes por el día a día que tiene y por la implicación que el segundo también va a tener en el futuro. Sonia Barrero y Ricardo, nuestros dos responsables del área fiscal y contable, son los que van a hacer esta presentación. Sonia va a hablar de un tema que, bueno, que nos puede afectar prácticamente a casi todos, de cuando tenemos gente que no nos paga las facturas y ver qué posibilidades tenemos de recuperar el IVA que hemos ingresado en la agencia tributaria y, sin embargo, no se ha cobrado. Y que son dos cosas. Una cosa es lo que es la factura por los trabajos o productos que se hayan podido vender, y otra cosa es el IVA. El IVA se canaliza por vía de la agencia tributaria y luego ya lo que es la deuda ya iría por otro orden. Y luego, bueno, pues Ricardo Palomino no es que vaya a incidir en una situación que se va a producir en breve, el año que viene, sino que, bueno, pues lo que nos va a dar es la solución a esta nueva circunstancia que nos va a afectar a todos nuestros sistemas de facturación. Entonces, bueno, como bien dice la presentación, y utiliza la palabra solución, pues entonces aquí a este problema o ya os vamos a dar una propuesta de solución para que no se nos caiga el mundo encima y que sepamos que vamos a poder cubrir estas expectativas o esas exigencias que la agencia tributaria ha marcado. Entonces, bueno, con esto voy a dar paso a Sonia Barrero, que, como os he comentado, es uno de los dos responsables, junto con Ricardo, de nuestro departamento fiscal y contable, y ella nos va a iluminar un poco de cómo es el procedimiento de recuperación del IVA en facturas impagadas. Pues nada, Sonia, adelante, todo tuyo. Venga, muy bien. Pues muchas gracias, Emilio. Voy a ir compartiendo la presentación. Confírmame que lo veis bien. Sí, vale. Te he Sí, se visto. ve. Muy bien, bueno, pues como digo, gracias Emilio por la presentación y sobre todo por la oportunidad de estar aquí compartiendo un poco conocimiento con todos. Y sobre todo gracias a los asistentes, porque la verdad que estos temas son un tanto técnicos, quizá un poco farragosos, formalistas, pero impactan de forma tan directa en vuestro día a día que es muy importante que estéis aquí, que aunque no os quedéis con los detalles, pero sí al menos con la idea general, que luego os permita a vosotros tomar decisiones que van a ser realmente importantes. Entonces, bueno, hoy pretendemos resolver una duda que es bastante habitual, la recibimos mucho aquí en nuestro día a día, y es que qué podéis hacer cuando un cliente nos paga. Para vosotros, pues esto afecta mucho y como digo, pues la recibimos bastante, esta pregunta. ¿Qué hacer para minimizar su impacto? Y bueno, voy a empezar derribando unos cuantos mitos, que los saco de lo que vosotros mismos nos decís, ¿no? Cuando nos llamáis. Oye, mira, Sonia, que este cliente no me ha pagado, me ha dejado tanto a deber, ¿qué hago? ¿Elimino la factura? Bueno, no sería correcto, pero lo primero que se me ocurre es decir, ¿pero tu programa permite eliminar esta factura? Bueno, mi compañero Ricardo va a hablar de esto un poco después, entonces no voy a ahondar tanto, pero no sería correcto eliminar la factura. Y lo siguiente que soléis pensar es, bueno, pues emito una factura rectificativa. Vale, aquí pues sí que es verdad que podéis estar un poquito más cerca, pero se queda muy lejos del proceso que hay que hacer real, ¿vale? Entonces, emitir una factura rectificativa tal como la conocéis no sería correcto. Si habéis pensado en alguna de estas dos cosas cuando hemos hablado de recuperar el IVA, quedaros porque hay que ver bastante más. Entonces, bueno, venga, vamos a aclarar los conceptos. Comentaros que esto se llama, el procedimiento, se llama modificación de bases imponibles. Quedaros con ello porque voy a repetirlo durante toda la charla. Se llama modificación de bases imponibles. Esto está regulado en el artículo 80 de la ley de IVA. 83 me parece que empieza, ¿vale? Pero también es algo con lo que os tenéis que quedar y ahora veréis por qué.
¿En qué consiste realmente este procedimiento? Se trata de recuperar el IVA que nos están impagando los clientes, solo el IVA, como comentaba Emilio anteriormente. Y tenéis que entender algo, la agencia tributaria va a asumir este impago. Pongo asumir entre comillas porque lógicamente para vosotros que habéis emitido una factura, repercutido un IVA, no lo habéis cobrado, pero se lo tenéis que ingresar a Hacienda, para vosotros es una pérdida. Para la agencia tributaria realmente es pues que deja de recaudar nada más, ¿no? Pero bueno, es importante saberlo porque si la agencia, la agencia tributaria va a tener que asumir esto, ya podemos intuir que no va a ser fácil. Vamos ahora ya un poco al meollo del procedimiento y aquí comentaros pues que hay dos modalidades para hacerlo. Puede ocurrir dos cosas, que mi cliente esté en concurso de acreedores o que no esté en concurso de acreedores, ¿vale? Vamos a tener estas dos vías en todo momento y tenemos que tener claro por cuál tenemos que ir porque tiene cada una de ellas determinados detalles. Y comentaros también que en todo caso son dos opciones voluntarias, o sea, hacer esta modificación de bases es una elección, no estáis obligados a hacerlo. Antes de empezar y decidir que queréis hacer esta modificación de bases y recuperar el IVA, tenéis que tener en cuenta cuándo no procede hacerlo, ¿vale? Entonces, no podríais hacerlo si son créditos que disfrutan de garantía real o que están cubiertos por entidades de crédito, por un seguro de crédito, ¿vale? Aquí tenéis que tener en cuenta que al final, si vosotros ya tenéis cubierto por un seguro el IVA, pues la agencia tributaria no va a permitir que se lo reclaméis a ellos. Lo que quieren es cubrir un poco esa necesidad de de que no os hayan pagado a vosotros el IVA y no tengáis que ingresarlo, pero si ya lo vais a cobrar, aunque sea por una entidad de crédito, por una entidad aseguradora, pues ya ahí ellos, Hacienda no entraría. Y en caso de que tengáis un seguro de este tipo, pero se especifique claramente que la parte de IVA no está asegurada, podríais hacerlo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Importante que no sean créditos entre partes vinculadas, ¿vale? Y aquí tendríamos que ir a la norma de impuesto de sociedades para saber cuáles son partes vinculadas, pero si alguna vez, bueno, pues habéis hablado con vuestros asesores, habréis visto que este tipo de operaciones pues tienen bastantes límites, están muy revisadas. Tampoco se podría para créditos que estén adeudados o afianzados por entes públicos, ni si nuestro destinatario no está establecido en el territorio de aplicación de IVA, Canarias, Ceuta o Melilla, ¿vale? Entonces, bueno, que tengáis un poco la idea general de que si hay un seguro por medio, que estamos entre partes vinculadas o que el cliente no está en la península, bueno, que os salte la alarma, ¿no? Que quizás no podáis hacer esta modificación. Y bueno, ya hemos visto qué teníamos que tener en cuenta para hacerlo. Si vemos que sí podemos, pues ¿cómo sería este procedimiento? Y el primer punto es expedir la factura rectificativa. Esto, o decir, bueno, pues ya lo conozco, es lo primero que había pensado, emitir esta rectificativa. Pero como decíamos, pues no iba a ser fácil. La factura rectificativa no es no en todo es la que conocéis habitualmente. ¿Por qué? Porque en la factura rectificativa vais a tener que indicar la base que estáis rectificando, la base imponible, por eso se llama modificación de bases imponibles, no el IVA, porque el IVA se lo estáis pidiendo a la agencia tributaria y se lo pediréis vía declaración trimestral. Es importante que se indique en el contenido de la factura, en el concepto, el número y la fecha de las facturas que estáis rectificando. Y os comentaba antes que era importante que os quedarais con el artículo donde está regulado esto, porque en el pie de la factura o en el contenido de la factura tenéis que indicar que es una rectificativa por modificación de bases del artículo 80 de la ley de IVA, ¿vale? Es importante indicarlo. Entonces, que tengáis la foto de que sí se hace una factura rectificativa, pero no es exactamente como las que conocéis. Tenéis que remitir esta factura al destinatario,
remitir fehacientemente la factura al destinatario y, en su caso, al administrador concursal, cuando estemos en el caso de concurso de acreedores, tenéis que facturar y contabilizar la operación en tiempo y forma. Hasta aquí podéis pensar, bueno, pues es un poco lo habitual, ¿no? Les pido una factura, tengo la obligación de remitirla, es verdad, aunque normalmente no es fehacientemente, y tengo la obligación de tenerla facturada y contabilizada, registrada en mis libros de facturas. Bien, además de esto, nos pide la agencia tributaria presentar el modelo 952. En este modelo tenemos, no es que sea un modelo complejo como tal, pero sí que tenemos que especificar que cumplimos los requisitos que habíamos visto anteriormente, ¿vale? Tenemos que especificar que esto de que no procedía en estos casos lo estamos cumpliendo. Entonces vamos a manifestar eso en este modelo, vamos a indicar las facturas que rectificamos y además hay que aportar la documentación acreditativa. Tenemos que enviarles la copia de las facturas, las van a ver directamente. Tenemos que acreditar haberle remitido la factura al destinatario y, para el caso de que estemos en la vía de créditos incobrables, es decir, que no tienen concurso de acreedores, vamos a tener que acreditar que hemos instado el cobro mediante reclamación judicial, requerimiento notarial o cualquier otro medio que acredite fehacientemente esta reclamación del cobro, ¿vale? Es necesario haber reclamado el cobro para poder conseguir la recuperación de IVA por la modalidad de créditos incobrables, que es cuando hay impago y no hay concurso de acreedores. Así que, bueno, como veis, el procedimiento tiene ahí sus especificaciones. ¿Qué otras cosas? Esto ya es un poco genérico, podríamos tener en cuenta, que os lo digo también para que lo tengáis un poco en la cabeza. Si, por ejemplo, si os da el caso de que el impago es solo parcial, por ejemplo, un cliente, teníais una factura de 10.000 euros, os ha pagado solo 5.000, la parte que os ha pagado, los 5.000, tienen el IVA incluido. Por tanto, los otros 5 tendrían también el IVA y esa sería la parte que queda pendiente de recuperar. En el caso, por ejemplo, un caso particular que hubierais cesado la actividad, en estos casos las empresas inactivas ya no tienen que presentar modelos trimestrales, pero si decidís iniciar este procedimiento de modificación de bases porque tuvierais algo pendiente de cobrar cuando estabais ejerciendo vuestra actividad, que sepáis que tendréis que seguir todos los pasos igualmente. Para comentar también que para la remisión de esta factura al destinatario, aunque se diga que hay que acreditar que se ha remitido fehacientemente, esta norma no especifica ningún medio de prueba, ¿vale? Nosotros lo solemos hacer por burofax, por si os sirve un poco de guía. Y luego a tener en cuenta también, siempre que haya un concurso de acreedores, vamos a estar obligados a ir por esta vía. Aunque hayamos reclamado judicialmente la deuda, tenemos que ir por esta vía. No es que sean muy distintas la una de la otra, tienen requisitos bastante similares. Lo que pasa es que, como los plazos son distintos y esas pequeñas cositas que tiene cada una de ellas, tenemos que tener en cuenta por qué vía vamos, ¿vale? Y estaríamos obligados a hacerlo así. Vamos a ver ahora el tema de los plazos. Esto es muy importante que tengáis la foto en la cabeza, que en el momento en que veáis que un cliente no os paga, muy en mente estos plazos, porque si se nos pasan no lo vamos a poder hacer. En algunos casos son amplios y en otros tendremos incluso que esperar para poder hacerlo, pero tenerlo en mente. Para el caso de concurso de acreedores, tenemos 3 meses desde el día siguiente a la publicación en el BOE del auto de declaración del concurso. No la fecha del auto de declaración del concurso, sino desde el día siguiente a la publicación en el BOE, ¿vale? Cuando se publica en el BOE, este auto tendríamos 3 meses a partir de ese día. Vale, para créditos incobrables. Son 6 meses tras el plazo de 6 meses o un año desde el devengo del impuesto sin cobrar. No os habréis enterado de nada. Vamos a ver después un ejemplo.
para focalizar un poco esto. También aquí varía un poco si facturáis más de 6 millones o menos. Creo que en el ejemplo que vamos a ver un poquito más adelante lo vamos a ver más claro. Pero recordar eso de 6 meses, un año, para tenerlo en la cabeza. Y luego, para esta presentación que os comentaba que hay que hacer del modelo 952 y de remitir la factura rectificativa al destinatario, tendríamos un mes desde que hemos expedido la factura rectificativa de la modificación de bases, ¿vale? Entonces, concurso a acreedores 3 meses en general, créditos incobrables, vamos a decir 6 meses en general, y para la presentación del modelo y remitir la factura, un mes. Os he puesto aquí un ejemplo de un caso de concurso a acreedores. Después vemos el de los plazos que os decía. Concurso a acreedores. Tenemos un cliente que nos debe 3.000 euros y que ha sido declarado en concurso hace 2 meses. Antes de esta declaración del concurso, hemos llevado a cabo actuaciones para reclamar la deuda. Y posteriormente a esta declaración, le hemos prestado más servicios, ¿vale? A esta declaración del concurso me refiero. Le hemos prestado nuevos servicios y tampoco nos los ha pagado, ¿vale? En este caso, un valor de 500 euros. ¿Podríamos llevar a cabo el procedimiento de modificación de bases? Bueno, pues para la cantidad de 3.000 que nos debía antes de declararse en concurso y que además también hemos reclamado judicialmente, lo podríamos hacer y lo tendríamos que hacer por la vía del concurso de acreedores obligatoriamente. Pero para la cantidad de 500 euros que se ha generado después de la declaración del concurso, no podríamos ir por la vía del concurso de acreedores y tendríamos que hacerlo por la de créditos incobrables. Para que veáis aquí la importancia que tiene, por qué vía puedo ir o no, porque los plazos van a cambiar y a priori no sabes qué va a pasar, no sabes si tu cliente va a ser declarado en concurso, esto es algo que no conocemos en principio, entonces conviene tener reclamada esta deuda, ¿vale? Por si acaso. Vale. Vemos en este ejemplo el tema de los plazos, a ver si así se comprende un poquito mejor. En este caso estamos hablando de la modalidad de créditos incobrables, ¿vale? No hay concurso de acreedores. Por ejemplo, hemos emitido una factura en abril de este año y no nos la han pagado, hemos reclamado el cobro, ¿vale? ¿En qué plazos lo podríamos hacer? Bueno, pues si facturáis más de 6 millones de euros, podríais hacerlo a partir de abril del año que viene, ¿vale? Desde un año y tendríais 6 meses para hacerlo. Entonces, nos iríamos que desde el 2 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2025 podríais hacer esta rectificación. Entonces, emitiríais la factura rectificativa y de ahí tendríais un mes para presentarle a Hacienda la información, ¿vale? Si facturáis menos de 6 millones, aquí tenéis dos opciones. Podéis iniciar los trámites a los 6 meses desde el devengo de la operación, que sería desde abril. Entonces empezaríais en octubre de este año y tendríais 6 meses para hacerlo hasta abril del año que viene. La siguiente opción que tenéis es hacerlo a partir de un año. Entonces tendríais los mismos plazos que cuando se facturan más de 6 millones, ya empezaríais en el año que viene, ¿vale? No es que tengáis que elegir nada cuando vayáis a presentar, si habéis elegido 6 meses o un año. Al final simplemente dan esta posibilidad de hacerlo a los 6 meses o un año, pues quedaros con que si tenéis una cantidad pendiente de cobrar, vais a empezar a poder rectificar esto a partir de 6 meses desde que os lo dejaron a deber, ¿vale? Desde la fecha de devengo del IVA. Espero que con el ejemplo este haya quedado un poquito más claro lo de los plazos, que en la norma la verdad que está un poco confuso. Y bueno, ¿qué ocurriría si después de haber hecho todo este procedimiento de modificación de bases resulta que nos pagan la factura? Bueno, pues no habría que modificar nada, no habría que modificar la base imponible al alza nuevamente, ni devolver el IVA, ni nada, salvo que
desistamos de la reclamación judicial, porque como os comentaba, en el caso de créditos incobrables es necesario tenerlo reclamado y si nosotros desistimos de ello ya no lo tendríamos ese requisito, ¿vale? Y otro caso en el que también tendríamos que hacer la modificación sería si se acuerda la conclusión del concurso de acreedores en una serie de supuestos muy específicos que están reflejados en la ley concursal, que no vamos a entrar a detalle de ello, pero bueno, si se diera el caso que supierais que esta sería uno de los motivos. Entonces, en ambos casos deberíamos modificar la base imponible nuevamente al alza. ¿Cómo? Pues emitiendo una factura rectificativa que repercuta el IVA que habíamos dejado de repercutir, o sea, otra rectificativa más, ¿vale? Pero bueno, son dos casos específicos. Por lo general, cuando ya has iniciado este procedimiento, digamos que se queda como está, ¿no? Bien, pues hemos visto un poco todo lo relativo a la modificación de bases. Luego es cierto que tiene, bueno, bastantes detalles la norma, entonces casos específicos los podemos tratar. La intención es que quedéis un poco con la idea general de los plazos, de que no hay que hacer únicamente una rectificativa, que tiene sus requisitos, etcétera. Pero cuando un cliente no nos paga, ¿qué otras estrategias podríamos seguir? ¿No? Hay otro par de cosas que podríamos hacer y que quiero aprovechar para comentaros. Una de ellas es solicitar aplazamiento de IVA. Esto es una opción pues, que es interesante porque os va a permitir ganar un poco de tiempo si se retrasa el cobro de la factura, porque puede ser que se retrase o que realmente sea impagado, pero aunque solo se retrase, os va a permitir ganar tiempo y no dañar la tesorería porque tengáis que ingresar el IVA sin haberlo cobrado. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo bastante importante y es que realmente es aplazable solo la liquidación de IVA cuando justificamos que no hemos cobrado el IVA de las facturas. Esto está establecido así en la Ley General Tributaria, pero alguno de vosotros probablemente esté pensando, si yo solicito aplazamientos de IVA a bastantes trimestres y no recuerdo que me hayan dicho que tenga que aportar nada de esto. Pues es cierto. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria tiene una serie de instrucciones internas y ahora mismo están concediendo automáticamente aplazamientos que estén por debajo de 50.000 euros y no están revisando esto, ¿vale? Pero que sepáis que por norma no se puede aplazar un IVA si has cobrado esa factura. Tendrías que tener que justificar que no has cobrado la factura para poder pedir ese aplazamiento. De momento, esto está así, no es que haya previsión de que estas instrucciones vayan a cambiar ni nada, no es que no os quiero alertar sobre ello, pero sí os quiero decir que realmente si no habéis cobrado una factura tenéis motivos para poder pedir un aplazamiento. ¿Y qué os va a permitir? Pues si tengo una factura emitida, no la he cobrado, yo en la siguiente liquidación de IVA voy a tener que ingresar ese IVA. Y no me conviene porque no lo he recibido. Si solicito un aplazamiento ya estoy ganando tiempo. Si mi cliente no entra en concurso de acreedores, tengo 6 meses. Por lo menos, a lo mejor consigo llegar a esos 6 meses o más que entonces yo inicie el procedimiento de modificación de bases y no estaré recuperando un IVA, es que directamente no habré tenido que ingresarlo, ¿vale? Entonces no estáis adelantándole a la agencia tributaria dinero que no habéis cobrado. Tener esto en cuenta como opción válida cuando tenéis un impago, porque es una opción directa y la tenéis al momento, en el siguiente trimestre, ¿vale? Otra opción, otro camino que podéis seguir distinto es deteriorar los créditos incobrables. ¿Esto qué quiere decir? Esto está regulado en la ley del impuesto de sociedades y lo que va a permitir es, vosotros habéis expedido la factura, como sabéis, declaráis un ingreso y sobre ello tenéis que tributar un 25% o lo que toque, porque ahora algunos tributáis al 23% en impuesto de sociedades. Si no hacéis nada, ¿no? Vais a tener que tributar por eso. Pues podemos deteriorar este crédito de tal forma que damos como pérdida todo
la cantidad impagada y no vais a tener que asumir ese 25% por algo que no habéis cobrado. ¿Qué pasa? Que como lo que se deteriora es el total, el IVA, estáis recuperando ya un 25% vía impuesto de sociedades, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que es fiscalmente deducible en impuesto de sociedades que se dé como pérdida. Lo que tengáis pendiente de cobrar, que tenga antigüedad de 6 meses, en este caso desde el vencimiento de la obligación. El matiz, bueno, no sé si lo tenéis muy en cuenta, pero en el caso de modificación de bases imponibles estábamos hablando de 6 meses desde devengo del IVA, que es la fecha de la factura, y aquí estamos hablando de 6 meses desde el vencimiento de la obligación, que sería cuando tendréis que cobrar esa factura. Bueno, pequeños matices, pero que tengáis en cuenta que si han pasado 6 meses y no habéis cobrado, podéis darlo como pérdida. Si son clientes que están en concurso, se puede dar como pérdida. Y si son cantidades que se hayan reclamado judicialmente o que sean objeto de litigio y de cuya solución dependa el cobro, también podríamos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo que probablemente os suene porque con muchos de nosotros habréis hablado que, oye, mira, pues te he dado como pérdida estos clientes de dudoso cobro que solemos llamar, pues que os suene qué es eso, que lo tenemos en cuenta, lo miramos y cuando se cumplen estos requisitos directamente lo damos como pérdida para que no tengáis que tributar por nada que no os corresponda. Pero que sepáis que existe esta opción y esto es independiente de la modificación de bases, no, está ahí, llevéis adelante el otro procedimiento, no. Y bueno, quiero resumir un poco ya para terminar, sobre todo el procedimiento de la modificación de bases imponibles, porque es necesario que os quedéis con las 4 ideas generales, que no hace falta, como digo, que entréis a detalle, pero eso sí, por si nos tenéis que avisar o tenéis que tomar cualquier decisión, estrategias en vuestro día a día, que lo tengáis en cuenta. Entonces, si mi cliente no me paga, emito la factura rectificativa. Sí, pero también tengo que tener en cuenta los plazos. Si hay concurso, 3 meses. Si no hay concurso, 6 meses, 1 año, que nos suene. Reclamo la deuda, muy importante, si no hay concurso, pero como no sabemos si lo va a haber, intentar reclamarlo, ¿vale? Remito la factura por burofax al destinatario. Hablo de la factura rectificativa, cuando la hagamos. Esto sería cuando ya hubiéramos iniciado el proceso. Presento el modelo 952 en agencia tributaria. Es necesario, si no, no sería válida la recuperación de IVA. Y contabilizo la factura y la declaro en el trimestre que corresponda, ¿vale? Que tengáis un poco la foto para tener las ideas un poquito más claras. Y bueno, yo por mi parte he terminado. No sé si alguien quiere preguntar algo. Muchas gracias, Sonia. La verdad es que ya lo conocía, lo engorroso que es, pero que cada vez que lo escucho Duele veo más. que sí, es un proceso un poquito complejo que ya lo podían haber agilizado y mejorado haciéndolo más simple, evidentemente. Importante también, me ha gustado mucho esa opción del tema de jugar con un aplazamiento y de las cantidades impagadas, enfocando ese aplazamiento, fraccionamiento como causa el que no haya sido cobrado esa factura. Bueno, reafirmar lo que también comentabas con respecto a ese criterio que ahora mismo la agencia tributaria tiene con respecto a los aplazamientos inferiores a 50.000, que está siendo bastante laxo y está omitiendo un poquito o dejando esa mano, dando mano ancha, pero bueno, que esperemos que dure mucho y que no cambie. Bueno, no sé si tenéis abiertos ahora los micrófonos, si no ha habido ningún problema técnico. Si queréis alguien realizar alguna pregunta, pues es la ocasión. No obstante, cualquier cosa ya sabéis dónde estamos, y nuestros teléfonos y nuestros Sin mails, problema. estamos a vuestra disposición. Comentaros Emilio, igual. Sí. Emilio, yo tengo una pregunta.
Sí. Soy Ricardo Fernández. Sí, Ricardo, ¿qué? Te reconozco. Hola, ¿qué tal? Mira, en caso, porque claro, tú has pautado ahora cómo habría que proceder con mucha claridad, pero hasta ahora, pues yo, por ejemplo, he tenido un caso de una factura impagada y simplemente me he limitado a emitir una rectificativa y ya está, ¿no? ¿Qué argumento hay detrás? Pues oye, que si el cliente no la paga y no está en concurso es que no está de acuerdo con el servicio recibido o simplemente que no le da la gana. Pero bueno, a Hacienda le diríamos que no está conforme con el servicio recibido. Entonces, en este caso, ¿hay alguna acción o alguna documentación que se pueda generar que refuerce un poco la corrección de esta factura rectificativa o cómo lo ves tú? A ver, hacer una factura rectificativa tiene una serie de motivos válidos, ¿no? O sea, tú puedes emitir facturas rectificativas por determinados motivos. Una cosa es que por acuerdo entre comillas esa factura rectificativa se haga por motivo X, pero no puede ser por el impago de la factura, ¿vale? Y entonces, pues nadie se da cuenta, digamos, ¿no? Ahora, tú has emitido una factura rectificativa. Esa factura no sé si ya cumplirá los requisitos que hemos comentado, de plazos, del contenido de la factura, etcétera, o si incluso está en plazo de poder presentar ese modelo 952 con toda la información. Si esto fuera así, pues entonces no habría problema, presentas el modelo y ya está. Si ya han pasado los plazos y la factura rectificativa pone que se ha rectificado por cualquier otro concepto o ya ha sido declarada en algún trimestre, pues todo eso lo complica. Si quieres podemos ver el caso en particular para ver fechas, ver exactamente la factura y ver si hay salida o no. Aquí lo que puede ocurrir simplemente es que si en algún momento te hacen, si ya has hecho la factura, está declarada en un trimestre, etcétera, lo que podría ocurrir es que en adelante la agencia tributaria hiciera un requerimiento de IVA y al ver la factura la anulara, ¿no? Dijera que no es válida y te tuvieras que ingresar el IVA de nuevo. Claro, Ricardo, quiero también comentarte al respecto de esta pregunta. Esto, además, Ricardo Palomino, tocayo tuyo, lo va a ampliar con respecto al sistema Verifactu y lo nuevo que nos va a regular en el tema de facturación. Cuando tú haces una factura rectificativa, que es lo que antes se llamaba factura de abono, lo que estás eliminando es el crédito que tienes tú con tu cliente. O sea, estás anulando esa posibilidad de reclamarle a él. Bien, porque tú lo que has quitado de tu contabilidad es un crédito que te debe. Yo creo que lo suyo es, como bien ha dicho, seguir este procedimiento de solicitar el IVA por un lado, pero no cerrarte las puertas, porque el que tú hagas una factura rectificativa implica que si lo llevas a la contabilidad para no pagar el IVA, estás quitando ese crédito, esa información va a ir seguramente al 347 porque será una factura de a lo mejor de más de 3.000 euros, por lo cual estás fácil de que la agencia tributaria te pueda llamar al orden. Cosa que no va a pasar seguramente con el sistema Verifactu, pero el procedimiento no sería el correcto, el que has comentado. Eso es. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna más?